La noche estaba tranquila, demasiado tranquila, quizás. Pero durante los últimos días había aprendido a no desconfiar tanto de la calma. A veces París simplemente descansaba, a veces no había akumas, ni explosiones, ni villanos gritando desde lo alto de un edificio, a veces la ciudad solo respiraba bajo la luna, con sus luces encendidas y sus calles moviéndose despacio. Ladybug y yo estábamos sentados sobre el borde de un edificio, mirando la ciudad después de terminar la patrulla. No había sido una noche importante y justamente por eso se sentía bien. Detuvimos a un ladrón que intentó escapar en bicicleta y pasamos casi 20 minutos intentando convencer a un grupo de niños de que no era buena idea subirse a una estatua para tomarse una foto. Nada heroico, nada memorable, solo otra patrulla y otra noche juntos. Ladybug estaba sentada a mi lado, con las piernas colgando sobre el vacío, su hombro rozaba el mío de vez en cuando, pero ninguno se apartaba. Ya no se sentía extraño. En algún punto, la cercanía había dejado de ser algo que necesitáramos explicar. Debo admitirlo, dijo ella. Nunca pensé que una bicicleta pudiera ser tan lenta y aún así tan difícil de alcanzar. Solté una risa. No subestimes el poder de alguien que entra en pánico mientras pedalea. Casi chocó con 3 botes de basura. 4. Ladybug me miró. ¿Estás contando? Soy muy profesional. Ella sonrió y volvió la mirada hacia París. Durante unos segundos nos quedamos en silencio. Había luces reflejadas en las ventanas, autos cruzando avenidas, personas caminando debajo de nosotros sin saber que los estábamos observando desde arriba, no como vigilantes distantes, sino como 2 personas que habían aprendido a querer esa ciudad en sus momentos más simples. Creo que ya debería irme, dijo Ladybug. No sonó como si realmente quisiera hacerlo, yo tampoco quería que se fuera. Pero asentí. Sí, yo también. Nos pusimos de pie al mismo tiempo y por un instante, ninguno se movió. Después, Ladybug ajustó su yo-yo en la cintura. Nos vemos en la próxima patrulla. Sonreí. La frase ya se había vuelto parte de nosotros, como una promesa pequeña, como algo que no necesitaba confirmarse porque ambos sabíamos que pasaría. Nos vemos, milady. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Me quedé quieto un segundo, hacía tiempo que no la llamaba así. No como antes, no con esa insistencia juguetona que usaba cuando intentaba coquetear y ocultar todo detrás de una sonrisa. Esta vez fue distinto, más suave, más natural, como si el apodo hubiera regresado solo porque el momento lo permitió. Ladybug también pareció notarlo, sus ojos se abrieron apenas y luego sonrió. No fue una sonrisa burlona, fue una pequeña, cálida. Hasta luego, gatito. Ahora fui yo quien se quedó sin respuesta. Ella lanzó su yo-yo antes de que pudiera decir algo más y saltó hacia otro edificio. La vi alejarse entre los tejados, con el rojo de su traje perdiéndose poco a poco entre las luces de la ciudad. Yo tardé unos segundos más en moverme. No sabía por qué, pero aquel intercambio me dejó una sensación extraña en el pecho. Algo parecido a nostalgia o a presagio. Después extendí mi bastón y tomé rumbo hacia la mansión. Ninguno de los dos sabía que esa sería la última noche tranquila por un tiempo. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Desayuno con mi padre, un silencio algo menos incómodo que antes, Natalie revisando mi agenda, clases, Nino hablando de música y videojuegos. Marinette tropezando con sus propias palabras cuando alguien le preguntó si había dormido bien, Chloe quejándose de algo que probablemente no importaba. La vida normal. Esa normalidad que en París siempre parecía durar solo hasta que alguien tenía un mal día. El Akuma apareció poco después de la tarde. Al principio pensé que sería como otros. No porque lo subestimara, sino porque uno aprende a reconocer ciertos patrones, una persona herida, monarca aprovechando la emoción, una transformación exagerada, un discurso dramático, gritos en la calle y luego nosotros llegando para resolverlo. Me equivoqué. Ladybug y yo llegamos casi al mismo tiempo a una amplia avenida donde la destrucción ya había comenzado. El villano akumatizado estaba en medio de la calle, cubierto por una armadura pesada con cuernos curvos sobre el casco y una capa oscura que se movía con el viento. A su alrededor había autos volcados, cristales rotos y personas huyendo en todas direcciones. Otro día normal en París, murmuré. Ladybug no respondió con una broma.
Eso me hizo mirarla, ella estaba observando al villano con el ceño fruncido. Hay algo raro. El akumatizado levantó un brazo y una onda de fuerza golpeó el suelo, haciendo que varias grietas se extendieran por la calle. Saltamos en direcciones opuestas, yo aterricé sobre un semáforo caído y extendí mi bastón. Oye, ¿Sabes que hay formas más tranquilas de expresar tus emociones? El villano giró hacia mí, no habló, solo avanzó y eso tampoco era buena señal. Me lancé contra él, golpeando con el bastón hacia su costado, el impacto sonó fuerte, pero no lo movió ni un centímetro. Él me tomó del brazo. Chat, cuidado, gritó Ladybug. Demasiado tarde. El akumatizado me lanzó contra un auto volcado, choqué contra el metal con un golpe seco y caí al suelo. Estoy bien, dije, mientras me levantaba y sentía el dolor recorrer mi cuerpo. Ladybug usó su yo-yo para rodear las piernas del villano e intentar hacerlo caer pero no funcionó. La cuerda se tensó, pero él siguió de pie como si nada. No siente los ataques, dije mientras me levantaba. Ladybug retrocedió hasta quedar a mi lado. El Miraculous del buey. ¿Invulnerabilidad? Ella asintió. Perfecto, porque claro que Monarca había decidido darle invulnerabilidad a alguien que ya estaba destruyendo media avenida. Me lancé nuevamente contra él, solo para probar una posibilidad. Ladybug me miró, pero no me detuvo, corrí hacia el villano y comencé con una serie de golpes. Nada. Los golpes apenas si parecían moverlo. El akumatizado me golpeó con el brazo libre y me mandó rodando varios metros. Confirmado, dije entre dientes. Tiene el Miraculous del buey. Ladybug me ayudó a levantarme. Entonces tenemos que encontrar el objeto akumatizado. Y hacerlo antes de que destruya más cosas. El villano levantó ambas manos, entonces su figura se multiplicó, una vez, 2, 5 veces. En segundos, la avenida quedó llena de copias idénticas. Ladybug y yo nos quedamos inmóviles. El Miraculous del ratón, dijo ella. Porque uno invulnerable no era suficiente. Los clones empezaron a moverse en distintas direcciones, algunos golpeaban fachadas, otros perseguían autos, uno levantó un poste de luz y lo lanzó contra un edificio cercano. Hay que evacuar la zona, dijo Ladybug. Y encontrar al original. Y detener a los clones. Y evitar que París termine como un rompecabezas. Ladybug abrió la boca para responder, pero una sombra cruzó el cielo. Al principio pensé que era una nube, luego levanté la mirada y todo mi cuerpo se quedó frío. Algo ardía sobre París, una esfera enorme, envuelta en fuego, descendía desde el cielo dejando una estela brillante detrás. No era una simple piedra, era demasiado grande, demasiado cercana, demasiado real para ignorarla. A nuestro alrededor, las personas empezaron a gritar. Ladybug también lo vio. No, el objeto siguió acercándose. Un meteoro. Durante un segundo, todo el ruido pareció apagarse, los clones, las sirenas, los gritos. Mi propia respiración, solo pude mirar esa cosa en el cielo y calcular, de forma torpe y desesperada, cuánto tiempo nos quedaba. ¿Es real? Pregunté. Ladybug no respondió de inmediato y eso fue respuesta suficiente. Podría ser una ilusión, dijo al fin. Monarca tiene demasiados Miraculous, puede haber usado alguno para distraernos. ¿Y si no lo es? Ella miró al villano, luego al cielo. Si derrotamos al akumatizado, cualquier efecto debería desaparecer. ¿Debería? La palabra salió más dura de lo que quería, Ladybug me miró. Es la mejor opción que tenemos. No sabemos si es una ilusión. Tampoco sabemos si es real. Exacto. Señalé el cielo. Y no podemos apostar París a una suposición. Un clon golpeó un edificio cercano y parte de la fachada se desprendió y cayó sobre la calle. Ladybug usó su yo-yo para apartar a dos personas justo a tiempo. La presión aumentaba, todo ocurría a la vez. Demasiadas cosas, demasiado rápido. Ladybug volvió junto a mí. Necesitamos actuar juntos. Entonces deja de decidir cuál es el único plan posible. La frase salió antes de que pudiera suavizarla, Ladybug se tensó. No estoy decidiendo por ti. Sí lo haces. Dices que debemos derrotar al akumatizado primero porque quizá el meteoro desaparezca. Porque si dividimos esfuerzos podemos perder ambas cosas. Y si no nos dividimos, tal vez no haya ciudad que salvar.
Nos miramos en medio del caos, no estábamos gritando, todavía no, pero el tono ya había cambiado. Chad, escúchame, dijo ella. Si vamos tras el meteoro y resulta ser una distracción, el akumatizado seguirá multiplicándose. No sabemos cuál es el original, no sabemos dónde está el objeto, los clones pueden destruir zonas enteras mientras tanto. Lo sé. Entonces entiendes por qué no podemos lanzarnos sin plan. Miré el cielo, el meteoro estaba más cerca, demasiado cerca. Pensé en el antiguo portador. Piensa 3 veces. 1. Si derrotábamos al akumatizado, el meteoro podía desaparecer. 2. Si no desaparecía, no habría tiempo para detenerlo. 3. Si yo iba tras el meteoro, la Dibu tendría que enfrentarse sola a un villano invulnerable y multiplicado. Las 3 respuestas eran horribles, pero una de ellas dejaba abierta la posibilidad de que París siguiera existiendo incluso si nos equivocábamos. Apreté los dientes. Yo voy por el meteoro. La Dibu abrió los ojos. No. Tú puedes encontrar al original. No lo sabes. Pero confío en que puedes hacerlo. Ella dio un paso hacia mí. Y yo necesito confiar en que no vas a lanzarte solo contra algo que puede matarte. Me quedé quieto, por un segundo, sus palabras me golpearon más fuerte que cualquiera de los clones, pero el meteoro seguía cayendo y el tiempo no esperaría a que resolviéramos esto. No puedo quedarme mirando. Chat. No puedo. Activé una de las habilidades del Miraculous. Fortalécete. La energía verde recorrió mi traje como una descarga. Sentí el cambio en la tela, en la estructura del traje, en el peso de mi cuerpo. Impulso, velocidad, altura. Una extensión oscura se formó a mi espalda, no exactamente alas, sino una especie de capa fragmentada de energía que respondía a mis movimientos. La Dibu me miró, sorprendida y molesta a la vez. ¿Realmente lo harás? No hay otra manera. Chad Noir, no esperé, salté y la energía me impulsó hacia arriba con una fuerza que me sacudió todo el cuerpo. El viento recorrió el traje, la ciudad empezó a alejarse debajo de mí y el meteoro se volvió cada vez más grande. Detrás de mí, escuché a la Dibu gritar mi nombre, no miré atrás porque si lo hacía, quizá dudaba y si dudaba, tal vez llegaba tarde. Subí más, el aire se volvió más frío. París se extendía debajo como una maqueta brillante, rota por zonas de humo y destrucción. Vi los clones moviéndose por las calles, a la Dibu correr hacia ellos, personas evacuando, ambulancias a lo lejos. Y vi el meteoro. Ya no parecía una ilusión, el calor llegó antes que la roca. Me cubrí el rostro con un brazo, apretando los dientes mientras intentaba mantenerme en el aire. Cada metro era más difícil que el anterior, el cuerpo me pesaba, la transformación vibraba, como si el Miraculous advirtiera que estaba forzando demasiado. Vamos, murmuré. Solo un poco más. Activé el cataclismo y la energía negra cubrió mi mano derecha. ¿Qué estaba dispuesto a destruir para salvar lo que amaba? El meteoro ocupó todo mi campo de visión. Pensé otra vez. 1, 2, 3. No había otra opción. Extendí la mano. Cataclismo. El impacto fue como tocar el final de algo demasiado grande. La energía negra se extendió por la superficie ardiente del meteoro, abriendo grietas oscuras entre el fuego. Por un segundo pensé que no sería suficiente, que el cataclismo se quedaría en la capa exterior, que la roca seguiría cayendo aunque yo me rompiera contra ella. Entonces la destrucción avanzó, no como antes, no solo donde mi mano tocaba. Se ramificó por la superficie, siguiendo líneas invisibles, entrando en las grietas, extendiéndose más allá de mi contacto directo. Sentí el poder tirar de mí, como si quisiera seguir devorando hasta que no quedara nada. Me tensé, pero no solté. El meteoro comenzó a fracturarse, una grieta enorme lo partió desde el punto de contacto hasta el otro extremo, luego otra, y otra. El fuego se apagó en secciones. La roca se deshizo en fragmentos que se volvieron polvo antes de caer, no era una ilusión, era real. Lo supe cuando sentí la resistencia, lo supe cuando el calor casi quemó el aire a mi alrededor, lo supe cuando mi mano tembló al retirar el cataclismo, demasiado tarde para fingir que no había destruido algo que habría destruido París. El meteoro desapareció en una nube de ceniza negra sobre el cielo. Por un instante, floté allí, jadeando. Había funcionado, no tardé en descender hacia la ciudad y mientras descendía, vi a la Dibu.
Había usado su amuleto encantado. Una especie de amuleto brillante, parecido a un cristal, le permitía detectar cuál de los clones tenía una pequeña irregularidad en el pecho. El original lo encontró entre la multitud de copias, esquivando golpes, usando su yo-yo para atraer a varios clones hacia una misma zona y obligarlos a estorbarse entre ellos. Incluso desde arriba pude notar lo concentrada que estaba, lo rápido que pensaba, lo bien que se movía. Una parte de mí sintió alivio, otra sintió culpa, la había dejado sola pero ella podía hacerlo. Yo lo sabía y por eso me fui. ¿Eso era confianza? ¿O una excusa? Aterricé en un edificio cercano justo cuando la Dibug logró arrebatar el objeto akumatizado al original, los clones desaparecieron al mismo tiempo, ella rompió el objeto, liberó la mariposa negra y atrapó el Akuma con su yo-yo. Miraculous Ladybug. La magia roja y rosada explotó sobre París, los edificios se reconstruyeron, los autos volvieron a su lugar, las calles se repararon, el polvo desapareció, la ciudad sanó. Como siempre. Pero esta vez, mientras la magia pasaba sobre mí, no sentí el alivio habitual. Bajé hasta la calle, donde la Dibug estaba de pie mirando como la última luz del Miraculous Ladybug se desvanecía, el akumatizado había vuelto a la normalidad, estaba confundido, pero a salvo. Algunas personas se acercaban lentamente, todavía asustadas, mirando al cielo donde ya no había meteoro. Yo caminé hacia la Dibug, estaba cansado y me dolía todo, pero también había algo parecido a esperanza en mi pecho. Lo habíamos logrado. Ella había detenido al villano, yo había destruido el meteoro. París seguía en pie. La Dibug, ella se giró hacia mí. La expresión en su rostro hizo que me callara, no estaba aliviada, no completamente. Estaba molesta, asustada, quizá. Y eso me confundió más de lo que esperaba. Lo que hiciste fue imprudente, dijo. La palabra cayó como piedra. Destruí el meteoro. Lo sé. Era real. Lo sé. Entonces salvé a esas personas. La Dibug apretó las manos. Sí, chat, lo hiciste. Entonces ¿por qué parece que eso no importa? Su mirada cambió, no a rabia, a dolor. Claro que importa. Di un paso hacia ella. Pero no puedes seguir actuando así. ¿Así como? Lanzándote solo contra algo que podría matarte. Si me quedaba, París podía desaparecer. No lo sabíamos. Exacto. No lo sabíamos, ese era el problema. Varias personas nos miraron desde lejos, la Dibug bajó un poco la voz. No teníamos un plan. A veces no hay tiempo para un plan perfecto. No te estoy pidiendo perfección. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Ella me miró fijamente. Que confíes en mí. Me quedé inmóvil, la frase dolió más de lo que habría dolido cualquier golpe del villano. ¿Que confíe en ti? La Dibug pareció darse cuenta de cómo sonó, pero ya era tarde. Chat, llevo meses intentando demostrarte que puedes confiar en mí. Y yo llevo meses intentando que no cargues el mundo tú solo. El silencio entre nosotros fue peor que una discusión. Los dos teníamos razón y quizá por eso dolía tanto. La Dibug respiró hondo. Cuando te fuiste, no sabía si ibas a volver. Mi enojo se aflojó por un segundo, pero no desapareció. Cuando me quedé mirando el meteoro, no sabía si París iba a seguir ahí. Ella apartó la mirada. Pensé que habíamos aprendido a decidir juntos. Yo también. Entonces, ¿por qué te fuiste? Porque decidí que era la única forma de que tu plan pudiera funcionar aunque el meteoro fuera real. Ese no era tu peso para cargar solo. ¿Y quién lo iba a cargar? No respondió, yo tampoco quería seguir hablando, pero las palabras ya estaban ahí, apretadas en la garganta. Tú pudiste detener al akumatizado. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es? Que no puedo trabajar con alguien que toma una decisión así sin contar conmigo. Sentí que algo se quebraba por dentro, no de golpe, no como un vidrio. Más bien como una cuerda tensada durante demasiado tiempo. Pensé que confiabas en mí. Pensé que habías cambiado. No fue un grito, no fue un insulto, pero habría dolido menos si lo fuera. Me quedé sin palabras, la Dibug pareció querer decir algo más. Pero no lo hizo, solo apartó la mirada. Debo asegurarme de que todos estén bien. Lanzó su yo-yo y se fue. Así, sin despedirse. Sin nos vemos en la próxima patrulla, sin gatito.
Me quedé de pie en medio de la calle reparada, con el cuerpo cansado y la mano todavía temblando por el cataclismo. París seguía en pie, el cielo estaba limpio. No había Akuma, habíamos ganado. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiéramos perdido algo? Al final, también me fui. Volví a la mansión cuando ya estaba anocheciendo. Entré por la ventana de mi habitación con menos cuidado de lo normal. Barras fuera. Black salió, pero no hizo su comentario habitual sobre el queso, eso ya decía bastante. Me dejé caer sobre el sofá. Durante varios segundos no dije nada. Black flotó frente a mí. ¿Estás herido? Miré mi mano, la mano con la que había destruido el meteoro, la mano que por un momento sintió el cataclismo extenderse más allá de donde debía. No lo sé. Black frunció el ceño. Adrien. Suspiré. Físicamente estoy bien. Él no pareció convencido. Busqué un pedazo de queso y se lo entregué, Black lo tomó, pero no empezó a comer de inmediato. Eso era preocupante. ¿Qué pasó? Preguntó. Me quedé mirando el techo. Destruí un meteoro. Black parpadeó. ¿Un meteoro? Sí. Eso no es algo que se diga con tanta calma. No me siento muy calmado. Black se sentó sobre el brazo del sofá. ¿Y la divulgo? Apreté la mandíbula. Está molesta. ¿Por qué destruiste un meteoro? Porque me fui sin seguir su plan. Black guardó silencio. ¿Había tiempo para seguir su plan? No lo sé. ¿Había otra opción? Me cubrí el rostro con las manos. No lo sé. Esa era la parte que más me frustraba. No saber. No poder señalar una respuesta limpia y decir, esto era lo correcto. Ella quería derrotar primero al akumatizado, dije. Pensaba que tal vez el meteoro era una ilusión y desaparecería al purificar el Akuma. ¿Y lo era? Negué con la cabeza. Era real. Black bajó la mirada. Entonces hiciste bien en destruirlo. Quise sentir alivio al oírlo, pero no funcionó. También dejé sola a la Dibu contra un akumatizado invulnerable que podía multiplicarse. ¿Confiabas en que podía manejarlo? Sí. ¿Y lo hizo? Sí. Black inclinó la cabeza. Entonces, ¿cuál es el problema? Solté una risa seca. Ese es el problema, que todo salió bien y aún así se siente mal. Black no respondió. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, la ciudad brillaba al otro lado del cristal, la misma ciudad que unas horas antes casi había desaparecido bajo fuego y roca. Ella dijo que pensó que yo había cambiado. Black se quedó quieto. ¿Eso dijo? Asentí. No quería repetirlo, sonaba demasiado en mi cabeza. Sí cambiaste, dijo Black. Entonces, ¿por qué no lo vio? Quizás porque estaba asustada. Yo también. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Me giré hacia él. Yo también estaba asustado, Black. Vi un meteoro cayendo sobre París y tuve que decidir en segundos si apostaba la vida de miles de personas a la posibilidad de que fuera una ilusión. Black me observó en silencio. Pensé 3 veces, dije, bajando la voz. Como me dijeron. Pensé en todas las opciones y todas terminaban mal, solo elegí la que podía salvar más personas. Miré mi mano. ¿Funcionó? Sí, pero para ella solo fui imprudente. No creo que solo haya visto eso. Eso fue lo que dijo. El silencio volvió a caer en la habitación. Me senté otra vez, esta vez en el borde de la cama. Pensé que por fin confiaba en mí. Black flotó hacia mí. Confiar en alguien no significa no tener miedo de perderlo. No respondí. Porque una parte de mí entendía eso y otra parte no quería entenderlo, no en ese momento. No cuando todavía escuchaba sus palabras. Apreté los puños. ¿Que yo no cambié? Black me miró con atención. La rabia que había estado intentando contener salió más baja, más amarga. Ella no cambió, mi voz tembló apenas. Sigue queriendo decidir cuál es el único camino correcto. Black no dijo nada. Quizá porque sabía que no era el momento, quizá porque sabía que, si intentaba defender a la Dibu, yo no iba a escucharlo. La noche estaba tranquila, igual que la noche anterior, pero ya no se sentía igual. Ni siquiera pensé en salir a patrullar. La idea de encontrarme con la Dibu en un tejado no me dio calma. Me dio miedo. Me recosté en la cama sin quitar la mirada del techo, París seguía en pie, la ciudad estaba a salvo.
Y aún así, mientras cerraba los ojos, no podía dejar de pensar que tal vez algo entre nosotros había empezado a caer mucho antes de tocar el suelo.